fantaseando en realidad. Entonces, primero fueron los mapuches, se dieron cuenta que eso no funcionaba y dijeron los trabajadores en las asambleas, y hablaban, siempre eran... eran muy temerarios en sus declaraciones, ¿no? Por ejemplo, eran guerrilleros los mapuches, los trabajadores eran todos revoltosos, todos de izquierda, todos comunistas, faltables y zurdos, se endeudaban a 100 años, iban a ir al Fondo Monetario Internacional, estaba todo planificado para quedarse con toda la economía del país, querían manejar todo, y si no te gustaba como ellos manejaban, te metían preso. Ahí te pone de manifiesto, Dani, cómo iban inventando temas, y ahí está la complicidad de muchísimos medios de comunicación, Sí. ¿no? Que le daban lugar a que digan, por ejemplo, y nadie le repreguntaba, ¿no? A que digan, por ejemplo, está en Chile, y usted como sabe, nunca le preguntaron a Carrió, está en tal lugar, no tenemos información, o sea... Nunca repreguntaron, porque acá no venía ninguno de ellos, ¿no? Pero nunca le repreguntaron, salvo sí. Tenenbaum, a Gabriela Michetti, cuando le dice, ¿y cómo sabe usted esto? Claro. ¿Entendés? Pero el resto jamás repreguntaban, porque había que instalar que había un grupo terrorista mapuche instalado en el sur con el propósito, qué sé yo, de derrocar al gobierno. Sí, programas con muchísima audiencia. Yo recuerdo el programa de Mirta Legrand, la mesa de Mirta Legrand, donde la vicepresidenta de la Nación irresponsablemente trataba de mostrar a los mapuches como una especie de caníbales, ¿no? Que iban con las lanzas. Y de hecho, reitero esto, nunca volvió a haber un conflicto Nunca y más. nunca volvieron a ser un problema durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? O sea, el mismo gobierno que en algún momento los demonizó, como hizo, sí, con todos los sectores a los que le interesaba por alguna razón, económica, política, y en este caso yo entiendo, y lo decía recién, en el contexto de la implementación de un protocolo que ellos querían imponer, Claro. y que había parte de la sociedad que por supuesto siempre adhiere a este tipo de propuestas, que es no avalemos los reclamos, ¿no? Había una gran cantidad de gente a la que se iba a despedir o se estaba despidiendo. Yo recuerdo trabajadores en el Ministerio de Modernización que presidía Andrés Ibarra, ¿no? De a miles se los despedía. La gendarmería y la policía interrumpía en asambleas, en las empresas, acuérdense de PepsiCo, que interrumpieron a tiros la asamblea, Sí. cuando es un derecho constitucional. O sea, la intención era anteponer el Código Penal por sobre la Constitución Nacional, inventando cosas y generando enemigos, creando enemigos, fantaseando en realidad. Entonces, primero fueron los mapuches, se dieron cuenta que eso no funcionaba y dijeron los trabajadores en las asambleas, y hablaban, siempre eran... eran muy temerarios en sus declaraciones, ¿no? Por ejemplo, eran guerrilleros los mapuches, los trabajadores eran todos revoltosos, todos de izquierda, todos comunistas, faltables y zurdos. Realmente siempre instalando temas, pero mientras tanto iban vendiendo empresas amigos, tomaban deuda con amigos, no se endeudaban a 100 años, iban a ir al Fondo Monetario Internacional, estaba todo planificado para quedarse con toda la economía del país, endeudarnos con amigos de ellos para que nos exijan obligaciones permanentemente, metiendo presa a la oposición, porque no es casual que después de Rafael Nahuel aparece la fotocopia de los cuadernos, pero a los 2 meses. Entonces, la idea cuál era? Instalar, primero, terrorismo, no le fue bien. Después que eran todos corruptos, empresarios corruptos, exfuncionarios corruptos, todos corruptos. Cuando empiecen a investigar después a Stornelli, había que protegerlo. Eduardo Casal protege a Stornelli, había que protegerlo y sacar la causa de Dolores. Y ahí cuando Macri dice, juicio político a Ramos Padilla. O sea, querían manejar todo, y si no te gustaba como ellos manejaban, te metían preso. Hay que recordar, por ejemplo, cuando D'Alessio cuenta Echeves que le habían sacado $980.000 a Urnequian. Cuando meten en cana, cuando se empiezan a caer las licitaciones, que ganaban por derecha los actuales, los actuales, ¿qué hacían? Buscaban algún empresario amigo que le interesara esa empresa, el free shop, por ejemplo. O la terminal de ómnibus. Sí. Buscaban a Neus, entonces dicen, no, es tuya. Perdía, entonces agarraban, la derrumbaban. No puede ser. Sí. La derrumbaban. La idea era quedarse con todo, con toda la economía del país. Sí, y solo había forma de hacer ciertas cosas. A mí me parece que es importante contar este contexto porque uno termina entendiendo cómo todo tenía que ver con todo, absolutamente. Las declaraciones que hacían los políticos, los referentes. Sí, exactamente, pero además, por ejemplo, llegamos o terminamos en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que en realidad se había dicho el propio Duhovne que en ningún momento era la intención. No al fondo. ¿No? Despidiendo una gran cantidad de trabajadores del Estado también, demonizándolos, podemos discutir cuáles ellos eran trabajadores, cuáles eran ñoquis, pero lo cierto es que despidiendo una gran cantidad de trabajadores, y la única forma en que esto era posible, si esos trabajadores no reclamaban, no iban a manifestarse, no había que
que tenerlos en la calle porque había que despedir de a montones. Bueno, la única posibilidad de que Gendarmería haga el uso de la fuerza, esto dice el informe de 600 páginas, haga uso de la fuerza para repeler, despejar la Ruta 40, perseguir, capturar manifestantes cometiendo delitos en flagrancia, era implementando el proyecto de protocolo de actuación que no estaba implementado en ese momento, no estaba vigente y de hecho nunca llegó a estar en vigencia.